Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar nuestra actividad. Ayer les había dicho que empezaría con algunas tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, advierto que nos faltaría muchísimo fundamento y no podemos ir al aspecto práctico si no conocemos el aspecto normativo, que es justamente lo que nos tiene que dar el sustento para poder practicar. De tal manera que seguiremos en el análisis de las leyes. Ya hemos visto todo el tema de la base tercera y del apartado correspondiente. Sin embargo, nos falta mucho todavía. Ayer suspendimos en esta parte, en el apartado D de esta base tercera, del párrafo tercero del artículo 41, que es lo que da fundamento constitucional a el procedimiento especial sancionador. Como podemos advertir de este apartado, se establece que el Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión de conformidad con lo que disponga la ley. Veíamos ayer que desde el punto de vista constitucional, las conductas constitutivas de infracción que motivan el procedimiento especial sancionador están fundamentalmente en esta base tercera del artículo 41. Y, entre otras cosas, decíamos, la propaganda política y la propaganda electoral, en especial la que corresponde a campañas electorales y a precampañas, e incluso al periodo de intercampaña, están reguladas aquí. Solo es en tiempo del Estado la parte que los concesionarios de radio y televisión entregan al Estado a cambio de la explotación de esos canales y estaciones. De este tiempo, el Estado dispone una buena parte para la materia político-electoral. El único administrador es el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral distribuye el tiempo destinado a la materia político-electoral a través de las pautas. La pauta es la distribución del tiempo en cada una de las estaciones de radio, en cada uno de los canales de televisión para efectos político-electorales. Dijimos también, solo los partidos políticos y los candidatos tienen acceso a radio y televisión para efectos electorales. Los candidatos de partido, en el tiempo que corresponde a su partido postulante, y los candidatos independientes en un lapso sumamente reducido, porque todos los candidatos independientes, como si fueran un solo partido, reciben solo una parte igualitaria del 30% del total de tiempo destinado a estos efectos político-electorales. De tal manera que el candidato independiente casi no tiene acceso a radio y televisión. Por otra parte, dijimos también, está prohibido para todo mundo adquirir tiempo en radio y televisión, ya sea para pronunciarse a favor o en contra de determinado candidato o de determinado partido político. Sí, el tiempo para
propaganda político-electoral solo está dentro del tiempo del Estado y solo el Instituto Nacional Electoral lo administra, lo distribuye entre los órganos de autoridad, entre institutos electorales locales y federal o nacional, mejor dicho, entre Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los 32 tribunales electorales locales, dependiendo del tiempo de que dispone. El tiempo principal durante el procedimiento electoral es para los partidos políticos y para los candidatos. Nadie puede adquirir tiempo en radio y televisión para efectos político-electorales. No importa si es a título oneroso o a título gratuito. No importa si el contrato es en territorio nacional o fuera del territorio nacional. Aun cuando se adquiriera fuera del territorio nacional, su difusión en radio y televisión en México está prohibida. No importa en qué canal sea, si es televisión abierta o si es la televisión restringida. No se puede hacer propaganda político-electoral a favor o en contra de alguien o de algún partido o coalición. ¿Sí? Y si alguien comete infracción a lo dispuesto en esta base tercera, será sujeto de sanción con independencia de que el instituto, por conducto de la Comisión de Quejas y Denuncias, puede ordenar la suspensión de la difusión de esa propaganda como medida cautelar, como medida preventiva, en tanto se concluye todo el procedimiento especial sancionador para determinar si es culpable de una infracción y responsable de esa infracción, determinar, decía, la sanción que le corresponda imponer. En el caso de los servidores públicos, desafortunadamente no está prevista sanción alguna. Simplemente dar vista al superior jerárquico para que el superior jerárquico determine qué sanción imponerle. Hay servidores públicos que no tienen superiores jerárquicos y por tanto se quedan impunes. El caso reiterado más común ha sido el del presidente de la República, que en muchas ocasiones ha sido considerado responsable de infringir las bases de esta base tercera o principios y reglas de esta base tercera, o bien del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución. Sin embargo, como no tiene superior jerárquico, pues se queda sin sanción alguna. ¿Algún comentario, pregunta, duda, observación que quieran hacer de lo que vimos ayer y lo que hemos visto en estos pocos minutos? Adelante, Bulmaro. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros. Doctor, quisiera saber si existe alguna justificación por parte del legislador de por qué los servidores públicos, los notarios y los extranjeros, me parece, no contempla la legislación una sanción, digamos, como en el resto de los sujetos obligados, doctor. Claro. Gracias. Gracias. Sí, no, que yo sepa, no hay una explicación. Sí, trataré de revisar nuevamente la exposición de motivos, pero aparentemente no se dice en la exposición de motivos, pero aparentemente en el caso de los servidores públicos, porque estarían cometiendo una conducta que está tipificada en la normativa reguladora de responsabilidad administrativa. Y entonces sería el procedimiento administrativo sancionador o derecho disciplinario el que se aplicaría. Pero esta es la deducción que yo hago, no que la haya visto en la exposición de motivos. En el caso de los notarios, me parece raro, porque
los colegios los colegios de notarios efectivamente pueden sancionar al notario, pero no es su función sancionadora la que debería de recurrirse. En todo caso, debería de ser la autoridad administrativa de cada entidad federativa la encargada de imponer la sanción. Sin embargo, por ejemplo, con las asociaciones religiosas, se deja a la Secretaría de Gobernación que sea la que imponga la sanción y se generan duplicidades de procedimientos. Lo mejor sería tener la sanción prevista directamente en la normativa electoral y que la pudiera imponer la sala regional especializada sin tener que recurrir a las otras autoridades. En el caso de los extranjeros, sinceramente no sé por qué no está prevista sanción, ni tengo yo una explicación específica, pero trataré de buscar la explicación si es que alguien la tiene. ¿Sí? ¿Alguna otra intervención? ¿Algún otro comentario? No. Vamos entonces a continuar con las bases normativas del procedimiento especial sancionador, porque sí nos falta muchísimo. Vamos a la siguiente diapositiva, Jirel, por favor. Vamos al 134, lo acabamos de mencionar. Sin embargo, no hemos visto a qué se refiere y es un tema sumamente importante. Aunque la ley y el temario solo se refieren al párrafo octavo, he agregado el párrafo séptimo también y ya les diré por qué. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El párrafo séptimo del 134 de la Constitución. Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Aquí se establece un principio rector de los procedimientos electorales en especial, pero en general de toda la materia electoral, de toda la materia político-electoral. Porque el deber de los servidores públicos de todos los niveles, podrán ver ahí que se refiere a federación, entidades federativas, incluida la Ciudad de México, por supuesto, municipios y alcaldías, aunque solo se refiere a demarcaciones territoriales. Sí, las demarcaciones territoriales actualmente están gobernadas por las alcaldías, que son los órganos similares a los ayuntamientos. Sí, todos los servidores públicos tienen el deber de usar todos los recursos conforme a derecho, es decir, conforme a lo que está previsto en principio en la legislación, pero si no está en la legislación, se podría encontrar en usos, costumbres o jurisprudencia. ¿Cuáles son estos recursos? Para mí son recursos económicos, recursos materiales y recursos humanos. De tal suerte que los propios integrantes de los ayuntamientos, de los congresos y también los depositarios del Poder Ejecutivo, con todos sus auxiliares, son recursos. Somos todos los servidores públicos recursos humanos. De tal manera que para mí, los servidores públicos deben tener mucho cuidado en participar en actividades partidistas.
porque somos recursos humanos y por tanto debemos toda nuestra actividad a el cumplimiento de las funciones que nos corresponden como seres humanos o servidores públicos seres humanos. No podemos decir que el sábado y domingo está autorizado andar en donde queramos o hacer actividades proselitistas como miembros de partidos políticos. La Sala Superior ha establecido jurisprudencia de que en días y horas inhábiles, los servidores públicos pueden concurrir a actos proselitistas, a actos electorales, a actos de partido, con tal de que no tengan una conducta protagónica, con tal de que no hagan manifestaciones de apoyo o de rechazo a determinado candidato o partido político. Para mí no es aceptable esta argumentación. Siempre emití votos particulares. Les he dicho que el carácter de servidor público no es un traje que se pueda quitar y poner a gusto o a disgusto. No es un traje que se pueda dejar colgado en cualquier parte de la casa el sábado y domingo, o que se pueda colgar en horas inhábiles para poderse poner otra vez en horario hábil. Un gobernador, un presidente de la República, un diputado, un senador, son todo el tiempo diputados, senadores, gobernadores y presidente, incluso cuando descansan. Por tanto, no deben participar en actividades político-electorales. Esto de acuerdo a la normativa rígida, estricta que tenemos vigente actualmente y que se ha venido conformando desde las reformas de 1977 hasta la fecha, pero sobre todo con las reformas de 2007 y 2014. Pareciera que los políticos deben de dedicarse única y exclusivamente a la función pública que les ha sido asignada o les ha sido encomendada por el voto de la ciudadanía. La legislación constitucional y legal es sumamente estricta, pero se tiene que cumplir en tanto esté vigente. En este párrafo séptimo lo que encontramos es el principio de imparcialidad. Algunos le denominan principio de neutralidad de los servidores públicos. No tienen por qué influir de ninguna manera en los temas político-electorales, porque su influencia puede romper el principio de equidad en la competencia político-electoral. Si de tal manera que este párrafo séptimo, aunque no está específicamente regulado, sí tiene una gran trascendencia y vinculación con el párrafo octavo, aunque el párrafo octavo tiene un contenido diferente. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. El párrafo octavo establece la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Este es el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución. En tanto el párrafo séptimo se refiere al adecuado uso o disposición de los recursos económicos, materiales y humanos que están a cargo de los servidores públicos, el párrafo octavo
se refiere a la propaganda gubernamental, propaganda que debe ser institucionalizada, propaganda en la que no puede hacerse promoción personalizada, no puede, no debe aparecer la imagen, el nombre, la firma, la voz, el emblema o algún símbolo que nos haga identificar al servidor público que es responsable de lo que se difunde. Por ejemplo, ¿sí? Decir, el director general de Petróleos Mexicanos ha celebrado tal contrato para que se suministre energía, para que se suministre combustibles a los lugares más apartados del territorio nacional, lo que implica que la civilización y la mejor forma de vida llegará a estos lugares apartados del país. El señor secretario o la señora secretaria de Seguridad Pública ha dispuesto que tantos elementos de la Guardia Nacional vayan a resguardar la seguridad de tal o cual lugar. Sí, o cualquier propaganda, distribución de libros de texto gratuitos, construcción de un hospital, construcción de una carretera, en fin, sí, nada de esto debe de traer la identificación física del servidor público responsable de lo que se está haciendo. El subsecretario de Salud trajo a México tantos millones de vacunas. No es él, es el gobierno, es el poder ejecutivo el que está haciendo. Sí, toda la propaganda debería de ser despersonalizada. Nada debe ser personalizado. Todo debe ser institucional. Claro, vemos todos los días en televisión que hay propaganda gubernamental que no cumple estas reglas. Y, en cambio, hacen promoción del servidor público responsable de ese servicio a la sociedad. Visitó la estación del metro, inauguró tal, en fin, ¿para qué hago mayor ejemplificación? Todos vemos todos los días cómo aparecen las personas servidoras públicas responsables del cumplimiento de un deber, que no es otra cosa que eso, cumplimiento del deber. No tienen por qué hacer publicidad y por qué obtener la simpatía de la población por lo que están haciendo. Para eso se les contrató, para eso pidieron ser gobernantes, para gobernar, y el pueblo les dio esa calidad por conducto del voto. Por tanto, no están haciendo otra cosa que cumplir con su deber y no tendrían por qué aparecer como si estuvieran haciendo algo extraordinario. Si la promoción personalizada está prohibida constitucionalmente. Claro, todos los días se infringe esta norma constitucional y todos los días tenemos denuncias, hay quejas, hay sentencias de la Sala Regional Especializada, sentencias de la Sala Superior y estamos viviendo en una situación de desprecio del sistema normativo vigente. No le importa a nadie o no quieren cumplir con la normativa y las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento, pues no siempre están atingentes a aplicar la normativa. Hasta aquí las disposiciones constitucionales. Vamos a ver, cité el párrafo 9 también, porque en el párrafo 9 se establece que las leyes
en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, es decir, séptimo y octavo, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. Si el fundamento de todas las sanciones administrativas que están previstas está ahí, en el párrafo noveno del artículo 134 de la Constitución. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Vamos ahora a otros temas vinculados con lo mismo, pero que no están en el texto, no están directamente en el texto constitucional, en algunos casos, en otros sí. Vamos a ver en especial lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ya veíamos ayer cuál es el texto que estamos invocando. Afortunadamente parece que no me he equivocado. Ya hay un proyecto para resolver la segunda parte de la reforma electoral de 2022-2023 y por lo que vimos o lo que hemos leído en este proyecto, correrá la misma suerte que la primera parte. Se declarará su inconstitucionalidad y por tanto la reviviscencia de la normativa anterior a la reforma, que es la que está vigente en este momento por el decreto o acuerdo de suspensión de vigencia que determinó el ministro instructor en la controversia constitucional, si no mal recuerdo, 261 de 2022 o 23, no recuerdo, es 23, porque la reforma es de diciembre. Sí, 261 de 2023. Bien, vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Primero, recordar qué es el procedimiento electoral. Procedimiento electoral federal ordinario. No me voy a ocupar de los dos. Hay una definición que abarca los dos, tanto elecciones federales como elecciones locales y municipales. Sin embargo, no es un concepto completo, íntegro. Por eso preferí citar el del procedimiento electoral federal ordinario, aunque el legislador le denomina proceso electoral. Acuérdense que proceso es sinónimo de juicio, de causa, de pleito. No es proceso electoral, sino procedimiento electoral. Aunque, por supuesto, la ley la leeremos como está. Desafortunada o afortunadamente, el legislador no da clase y los que damos clase no somos legisladores y entonces tenemos estas diferencias, estos divorcios. Espero que algún día los legisladores atiendan a sus asesores y que los asesores sepan derecho para que sepan hacer bien las cosas. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. El procedimiento electoral está previsto en el artículo 225 de esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Nos dice el legislador en el párrafo 1, el proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. En todo caso, la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieran interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó alguno. Nos dice aquí ninguno. Vean, estamos ya a breve plazo para iniciar el procedimiento electoral 2023-2024. Hablo conforme a derecho, porque de facto ya el señor presidente de la República dio inicio al procedimiento electoral hace un buen tiempo, pero formalmente inicia en septiembre
de este año. El párrafo 2. Para los efectos de esta ley, el proceso electoral ordinario comprende las etapas siguientes. A. Preparación de la elección. B. Jornada electoral. C. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones. Y D. Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo. En el inciso C, al legislador le faltó precisar resultados y declaraciones de validez de las elecciones de diputados y senadores al Congreso de la Unión, porque esta es una etapa compleja. Cada 6 años tenemos estas 4 etapas, pero en la denominada elección intermedia, cuando no se elige presidente de la República, solo tenemos 3 etapas. La etapa A de preparación, la etapa B de jornada electoral y la etapa C de resultados y declaraciones de validez de la elección de diputados al Congreso de la Unión. En la elección intermedia, tenemos elecciones intermedias cada 6 años también, pues solo elegimos diputados. Y solo cada 6 años, diputados, senadores y presidente de la República. Así que la etapa última, la etapa que está en el inciso D, dictamen y declaración de validez de la elección de presidente de la República, y en su caso de presidente electo, solo se da cada 6 años. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. La etapa de preparación de la elección inicia con la primera sesión que el Consejo General celebre durante la primera semana de septiembre del año previo, en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8 horas del primer domingo de junio y concluye con la clausura de la casilla. 5. La etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del instituto o las resoluciones que en su caso emita en última instancia el Tribunal Electoral. Si la etapa de preparación empieza en septiembre, pero no en cualquier día de septiembre, sino en la primera semana. Y por definición jurisprudencial de Sala Superior, la primera semana es el primer periodo de septiembre que comprende 7 días. Lo que no recuerdo es si precisamos que esa semana de 7 días empieza el domingo o si empieza el lunes, porque de acuerdo al calendario que comúnmente consultamos, la semana empieza en domingo. Sin embargo, en el derecho mexicano, la semana empieza el lunes, la semana hábil concluye por regla el viernes y sábado y domingo son días de descanso, salvo en actividades académicas en donde normalmente los sábados tenemos las divisiones de estudios de posgrado, clases más intensas para poder instituir estos estudios de posgrado que en los estados normalmente se imparten en viernes y sábados. Y excepcionalmente en algunas entidades federativas, el posgrado se imparte también en los domingos. Sí, pero nuestra semana de 7 días empieza el lunes, concluye el domingo. De tal manera que no puede ser cualquier día del mes de septiembre, sino en la primera semana, cualquier día que celebre o lleve a cabo
la primera sesión pública de esa semana el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Adelante, Omar. Sí, gracias, doctor. Busqué la jurisprudencia. Sí. Solamente me apareció una tesis, pero dice que ya está superada por un acuerdo de 2010, pero la tesis no vigente dice que es a partir del primer domingo del mes. La tesis dice que el primer domingo del mes. Sí, no, es la primera semana, porque si no estaríamos mal, estaríamos en contravención con la norma que establece, inicia con la primera sesión que el Consejo celebre durante la primera semana, si no, no el primer domingo. No recordaba de esta tesis, debe ser muy vieja. No sé de cuándo sea, Omar. Dice que es del juicio de revisión constitucional electoral 43 del 2000. Y en 2010 tuvimos el acuerdo para decir primera semana, ¿sí?, que es congruente con lo que está dispuesto en esta disposición de la ley vigente. Si dijéramos primer domingo, estaríamos contraviniendo esta disposición. ¿Sí? Bueno, gracias. La otra, la jornada electoral en realidad no inicia a las 8 de la mañana, sino a las 7:30. A las 8 de la mañana debe iniciar la recepción de la votación, pero los integrantes de la mesa directiva de casilla se deben presentar a las 7:30 para llevar a cabo, disposición de la ley también, para llevar a cabo la instalación de la mesa directiva de casilla. Y sabemos que la instalación de mesa directiva de casilla comprende muchísimos actos que, en mi opinión, no se pueden llevar a cabo en 30 minutos. Sí, primero, la comparecencia de todos los integrantes de la mesa directiva de casilla, su identificación, la identificación de los representantes de los partidos políticos, incluso el acto de contar las boletas electorales recibidas. Muchas veces algún representante de partido pide firmar las boletas, tiene derecho a firmarlas. Se debe instalar la mesa físicamente para depositar el material que se va a utilizar: boletas, lista nominal de electores, tinta indeleble, el sello para anotar en la lista nominal de electores la palabra votó, en fin, el impresor del año para que pueda marcarse en la credencial del ciudadano que comparece a votar. En fin, son muchos los actos que se tienen que llevar a cabo para instalar la mesa directiva de casilla, de tal suerte que estar ahí a las 7:30, siendo un requisito fundamental, no es suficiente para que a las 8 estemos recibiendo la votación. Y esto, por supuesto, quienes hemos ido a votar temprano, lo podemos advertir sin ningún problema. Si tenemos que esperarnos para que los integrantes de la mesa directiva de casilla ya estén en aptitud de recibir la votación. El artículo 273, párrafo 2, establece el primer domingo de junio del año de la elección ordinaria a las 7:30 horas, los ciudadanos presidentes, secretario y escrutadores de las mesas directivas de las casillas nombrados como propietarios deberán presentarse para iniciar con los preparativos para la instalación de la casilla en presencia de los representantes de partidos políticos y de candidatos independientes que concurran. Este artículo está bajo el rubro de la jornada electoral
de la instalación y apertura de casillas. Así que en realidad empieza la jornada electoral a las 7:30 con la intención de que la recepción de votos sea a partir de las 8 de la mañana. Y finalmente tenemos la etapa de resultados y declaraciones de validez. ¿Sí? Nos interesa todo esto por los temas de propaganda político-electoral. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Jirel. Vamos a superar esta parte y vamos a la siguiente, por favor. Precampaña electoral. Vamos a la siguiente, por favor. Artículo 226. Los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los aspirantes a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en esta ley, en los estatutos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político. 2. Al menos 30 días antes del inicio formal de los procesos a que se refiere el párrafo inmediato anterior, cada partido determinará, conforme a sus estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate. La determinación deberá ser comunicada al Consejo General dentro de las 72 horas siguientes a su aprobación, señalando la fecha de inicio del proceso interno, el método o métodos que serán utilizados. Vamos a la siguiente, por favor. La fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente, los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno, los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia, la fecha de celebración de la Asamblea Electoral Nacional, estatal, distrital o en su caso de realización de la jornada comicial interna conforme a lo siguiente. A. Durante los procesos electorales federales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo Federal y las dos cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección. No podrán durar más de 60 días. B. Durante los procesos electorales federales en que se renueve solamente la Cámara de Diputados, las precampañas darán inicio en la primera semana de enero del año de la elección. No podrán durar más de 40 días. Y vamos a la siguiente. D. C. Tratándose de precampañas, darán inicio al día siguiente de que se apruebe el registro interno de los precandidatos. Las precampañas de todos los partidos deberán celebrarse dentro de los mismos plazos. 3. Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda por ningún medio antes de la fecha de inicio de las precampañas. La violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato. 4. Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a esta ley les corresponda para la difusión de sus procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con las reglas y pautas que determine el instituto. Los precandidatos debidamente registrados podrán tener acceso a radio
Y a la siguiente, por favor. Tendrán acceso a radio y televisión exclusivamente a través del tiempo que corresponda en dichos medios al partido político por el que pretenden ser postulados. 5. Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular en todo tiempo la contratación o adquisición de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión. La violación a esta norma se sancionará con la negativa de registro como precandidato o, en su caso, con la cancelación de dicho registro. De comprobarse la violación a esta norma en fecha posterior a la de la postulación del candidato por el partido de que se trate, el instituto negará el registro legal al infractor. Vamos a regresar 2 diapositivas, por favor, Jirel, al principio de este artículo. No, antes, por favor. Ahí, correcto, gracias. Vean cómo en este artículo 226 se está regulando el procedimiento intrapartidista de selección de candidatos. Procedimiento intrapartidista, aquí se le denomina proceso o procesos internos. ¿Para qué? Para poder seleccionar a la persona que será postulada por ese partido político como candidato para participar en el procedimiento de elección de representantes del pueblo, ya sea en el poder legislativo, en el poder ejecutivo o bien en el orden municipal, en los ayuntamientos. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre. Y no podrán durar más de 60 días. ¿Cuál es la precampaña? Procedimiento interno del partido político para elegir candidato. ¿Qué estamos viendo actualmente? Que la precampaña se ha adelantado muchos meses a lo que establece la ley y que va a durar la pre-campaña 70 días. Pero bueno, así está la situación por lo pronto. Para mí, las autodenominadas corcholatas están en una auténtica campaña electoral, no pre-campaña, en una auténtica campaña electoral. Si lo digo yo bajo mi responsabilidad. No involucro a ninguna institución. Estamos viendo precampañas y las precampañas, pues de nada van a servir ya, cuando menos para el partido que en este momento está en el gobierno. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Los precandidatos no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda por ningún medio antes de la fecha de inicio de las precampañas. Fíjense, los aspirantes a precandidatos no pueden llevar a cabo actos de proselitismo antes de que inicie la precampaña. Y la violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato al que cometa la infracción. Yo no sé qué procedimiento electoral
2023-2024 vamos a vivir, con cuántas impugnaciones y cómo se van a poder superar todas las situaciones que actualmente estamos viviendo fuera de contexto jurídico. Los partidos políticos pueden permitir a sus precandidatos hacer uso de su tiempo en radio y televisión. Si una vez que tienen la calidad jurídica de precandidatos, es decir, cuando han satisfecho los requisitos previstos en la convocatoria del partido político en el cual participen, que hayan cumplido estos requisitos, que hayan solicitado su registro como precandidatos y una vez obtenido el registro se podrán ostentar con esa calidad y llevar a cabo la precampaña para poder llevar a cabo la elección intrapartidista o el procedimiento que hayan determinado y escoger a la persona que representará al partido político en la elección federal ordinaria. Las reglas son aplicables también, por supuesto, a alguna elección extraordinaria, aunque con ajuste de tiempo por la brevedad de los plazos cuando hay elecciones extraordinarias. Vamos a la siguiente, por favor. Prohibición tajante sin excepción. Queda prohibido a los precandidatos la adquisición de tiempo en radio y televisión para hacer propaganda. Si no, no pueden adquirir tiempo en radio y televisión. Ya lo veíamos al analizar la base tercera del artículo 41 constitucional. El único que puede disponer de tiempo para efectos político-electorales es el instituto. El instituto lo distribuye conforme a las reglas que ya vimos entre los partidos políticos y, en su caso, candidatos independientes. Los partidos políticos, del tiempo que les corresponde, del tiempo que les es asignado, deben disponer para la publicidad de precandidatos, de su esquema o de su propuesta para poder ser electos candidatos en el interior del partido en el cual están participando. No digo al interior de su partido, porque dependiendo de la normativa estatutaria de cada partido político, se puede hacer la selección solo entre los militantes, únicamente entre los militantes que estén cumpliendo debidamente todas sus obligaciones partidistas. O se puede ampliar a militantes y simpatizantes, o incluso se puede invitar a externos que no formen parte del partido político. Depende, insisto, de la normativa estatutaria de cada partido y, por supuesto, de cada convocatoria, quienes pueden participar en calidad de aspirantes a precandidatos, luego como precandidatos y poder hacer precampaña para obtener los votos de sus conciudadanos. Puede también la convocatoria abarcar a toda la ciudadanía con derecho a votar para que pueda participar en la selección de candidatos, si no siempre como aspirantes a candidatos, sí como votantes, como electores de quien ha de ostentar esa calidad, candidato del partido X. En el artículo 227 tenemos el desglose de las reglas de la precampaña. Este artículo 227 en su párrafo 1 establece, se entiende por precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los partidos políticos
sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido. Sí, en la precampaña solo pueden participar los precandidatos, y precandidato es el que ha sido registrado con esa calidad al interior del partido político. Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular. Vamos viendo cómo se va desglosando el tema. El aspecto genérico es procedimiento intrapartidista de selección de candidatos. Este procedimiento inicia con la convocatoria que emita el órgano competente del partido político correspondiente. Dentro de este procedimiento intrapartidista existe una etapa denominada precampaña electoral. Esta precampaña tiene la finalidad de que el precandidato se dirija a los demás integrantes del partido o fuera del partido, si se autoriza que todos los ciudadanos con derecho a votar voten y seleccionen al candidato. ¿Sí? La precampaña tiene como finalidad obtener el voto de los que están legitimados para elegir a fin de obtener la confianza y sobre todo el número de votos para asumir el carácter de candidato. Actos de precampaña. Toda conducta que tenga por objeto dar a conocer al precandidato y a solicitar el apoyo ciudadano para obtener la calidad de candidato. Sí, precandidato, precampaña. Y en el párrafo 3 se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta ley y el que señale la convocatoria respectiva difundan los precandidatos a candidaturas a cargos de elección. Vamos al siguiente párrafo. A cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar de manera expresa por medios gráficos y auditivos la calidad de precandidato de quien es promovido. 4. Precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a cargo de elección popular, conforme a esta ley y a los estatutos de un partido político, en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular. Ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición. Durante las precampañas está prohibido el otorgamiento de artículos promocionales utilitarios. Esto es a lo que más se recurre en precampaña y en campañas, los productos utilitarios. Pero bueno, no es el tema que nos interesa de momento. ¿Sí? Regresamos a la diapositiva anterior, por favor, Jirel. Veamos cómo está todo delimitado, les decía hace unos minutos. Precampaña electoral. Actos que realizan los partidos políticos
sus militantes y sus precandidatos. El precandidato debe estar registrado para poder llevar a cabo la precampaña electoral. ¿Qué es la precampaña electoral? Toda conducta realizada por el partido político y su o sus precandidatos para obtener el voto de la ciudadanía a fin de que el que obtenga el mayor número de votos sea reconocido como candidato, postulado de esta manera ante el instituto electoral correspondiente, que el instituto proceda a revisar el procedimiento del que surgió electo, que pueda revisar los requisitos de elegibilidad del propuesto y una vez que obtenga el resultado positivo de todo, pueda registrarlo como candidato. ¿Para qué? Para que después pueda participar en la campaña electoral, para que pueda hacer propaganda electoral y campaña electoral. La propaganda de precampaña, pues lo mismo, es similar a la propaganda de campaña. Nada más que aquí se trata de dar a conocer al precandidato para obtener el voto de quienes estén legitimados para votar. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Jirel. Creo que hemos explicado todo. Sí. ¿Alguna duda, comentario, pregunta que quieran hacer? Acuérdense que estamos viendo todo esto porque parte del procedimiento especial sancionador es llevar a cabo actos anticipados de precampaña. Para poder saber cuándo estamos ante actos anticipados de precampaña, necesitamos saber qué es la precampaña. Y la precampaña, como hemos visto, es la etapa interna de los partidos políticos para poder designar a la persona que se postulará como candidato del partido político a un cargo de elección popular. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. La que sigue. Actos anticipados de precampaña. Si los actos de precampaña se dan dentro de la precampaña, y ya vimos lo que es actos anticipados de precampaña. El artículo 3, párrafo 1, inciso B, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece actos anticipados de precampaña. Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura. Sí, llamar al voto en estos actos públicos o incluso en la propaganda electoral constituye actos anticipados de precampaña. La precampaña iniciará, como veíamos, hasta noviembre de este año por ser elecciones ordinarias. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos ahora al tema campaña electoral. A la siguiente, por favor. La campaña electoral establece el artículo 242. Para los efectos de este título, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.
Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general todos aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Vamos a la siguiente. 4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña que se refiere el presente artículo deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y particularmente en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieran registrado. Como podemos advertir, los conceptos de precampaña y campaña son similares. Propaganda electoral y propaganda de precampaña son conceptos similares. ¿Qué es lo que diferencia a uno y a otro? Por una parte, el tiempo y por otra parte, los destinatarios de esa propaganda y de esos actos de campaña. Los de precampaña deben siempre hacer referencia al precandidato y debe identificarse de esa manera, precandidato A. Estamos en precampaña, por tanto, la precampaña se dirige de manera natural, por supuesto, solo a los militantes de un determinado partido político, porque de lo contrario, con las definiciones legales que tenemos, campaña y precampaña serían lo mismo, sin diferencia. Bien. ¿Alguna pregunta, comentario o duda? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Actos anticipados de campaña electoral. A la siguiente, por favor. Artículo 3, párrafo 1, inciso A. Para los efectos de esta ley se entiende por A. Actos anticipados de campaña, los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido. Tenemos en la práctica varias complicaciones con el tema actos anticipados de precampaña y actos anticipados de campaña. De los actos anticipados de campaña, hay un tema que a mí no me convence, que no me parece correcto, pero claro, los partidos políticos son los que hacen las leyes, formalmente por conducto de diputados, senadores y presidente de la República. Pero al final de cuentas, son los partidos políticos los auténticos legisladores. ¿Qué nos dijeron en los actos anticipados de campaña? Son la expresión que se realice bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas.
Puede ser antes o después, pero como es acto anticipado, necesariamente antes del inicio de la etapa de campaña electoral. Pero la dificultad que yo encuentro, nos piden, para poder tipificar como acto anticipado de campaña, que el sujeto responsable de la conducta haga un llamado expreso al voto en contra o a favor de una candidatura o de un partido. ¿Qué debemos entender por este llamado expreso? ¿Será el voto o la palabra literal, vota por mí? ¿Voten por mi partido? Yo creo que esto está más allá de lo racional. Llamar expresamente al voto. No importa que no se diga con todas sus letras, vota por mí, o vota por mi partido, o vota por X coalición. Para mí, el llamado expreso es cualquier forma, cualquier modismo, cualquier expresión con la cual se entienda expresa o implícitamente la petición de voto para poder ocupar un determinado cargo de representación popular. Si no, no necesariamente pedir como llamado expreso, vota por mí, o no votes en favor de o a favor de, porque la petición de voto puede ser a favor o en contra. Sin embargo, me parece que tenemos que hacer una revisión de nuestra legislación, de todas estas definiciones legales, para poder encerrar en una norma el auténtico acto anticipado de campaña. ¿Cuántos actos anticipados de campaña estamos viendo en estos días, en días previos y en todos los días que siguen? Bajo el pretexto de que vamos a elegir a un coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Ellos saben que están en auténtica campaña electoral, fuera de tiempo, pero todos sabemos también que están llevando a cabo, y lo leemos de lo que dicen, de lo que expresan, están llevando a cabo una campaña para poder obtener el voto favorable al día de la jornada electoral de la elección presidencial. Creo que no podemos llegar a otra deducción, a otra conclusión, de tal suerte que todo lo que estamos viendo parece ser letra muerta, parece que no tuviera vigencia en la actualidad. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Aquí viene el otro tema de gran interés y de gran complejidad. Veíamos el tema en el artículo 174, fracción octava de la Constitución, pero ahí no encontramos sino limitantes y reglas de la propaganda gubernamental. No se establece o no se nos dice con facilidad qué es la propaganda gubernamental, qué requisitos debe satisfacer la propaganda gubernamental y en qué momento se debe hacer, aunque esto último sí está normado, sí nos dicen cuándo no, cuándo sí. Cuándo sí, pues es permanente, cuándo no, es temporal. Pero no, ¿qué es? Y las salas regional especializada y sala superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han tenido que hacer muchísimas reflexiones, han tenido que dictar muchas sentencias hasta arribar a la conclusión de qué es la propaganda gubernamental. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. El artículo 41, párrafo tercero, base tercera, establece en el apartado C: la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. Esto es base de otro tema. En cambio, el párrafo siguiente: durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales como de las entidades federativas, así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. ¿Qué tenemos aquí para la parte que nos corresponde? Porque este apartado C lo habíamos analizado ya como base de procedibilidad del del procedimiento especial sancionador. Ahora estamos en propaganda gubernamental. ¿Qué vinculación tiene este precepto con la propaganda gubernamental? Simple y sencillamente, una limitante. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada electoral, deberá de suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, toda, federal, local o municipal, en la Ciudad de México, de las autoridades de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías que integran esta Ciudad de México. Suspender la difusión de toda propaganda gubernamental, salvo, y aquí están las salvedades, las campañas de información de las autoridades electorales, la información relativa a servicios educativos, la información correspondiente a servicios de salud y la protección civil en casos de emergencia. Fuera de estas excepciones no hay más. Se tienen que aplicar las reglas, las prohibiciones a todas las elecciones, en especial de la campaña electoral, la etapa de campaña electoral, la etapa de reflexión y finalmente la última etapa de resultados y declaraciones de validez. Pero hasta la jornada electoral tenemos esta suspensión de difusión de propaganda gubernamental. Apartado C del artículo 41, párrafo tercero de la Constitución Política. Esta disposición es reproducida en la legislación ordinaria. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Artículo 209. Vamos a encontrar casi repetida
literalmente la disposición constitucional. El artículo 209, párrafo 1. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales como de los municipales, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Si aquí tenemos reiterada la normativa prohibitiva constitucional sobre difusión de propaganda gubernamental. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Cambiamos de diapositiva, Jirel. Aquí en el 209, párrafo 1, se reiteran las excepciones, lo mismo que está previsto ya en la Constitución. Vamos a la siguiente, Jirel. ¿O tenemos problemas con Internet? Gracias. Esto es casi una novedad, ya no tanto, fue todavía en el gobierno, en el sexenio anterior, y que se quiso reformar con la primera parte que leíamos de la reforma electoral 2022-2023. La Ley General de Medios de Comunicación se aprobó, se impugnó en cuanto a las reformas y la Corte resolvió y declaró la inconstitucionalidad de la reforma. Por tanto, estos artículos de la Ley General de Comunicación Social cobran plena vigencia y quedarán vigentes para el próximo procedimiento electoral, porque no creo que el legislativo vaya a elaborar rápidamente una nueva ley que debe ser pensada, debe ser razonada para su adecuada redacción e implementación. Bien, el artículo 21 de la Ley General de Comunicación Social reitera lo que ya hemos leído. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en las mesas, en los medios de comunicación. Deberá suspenderse la difusión de cada campaña, de toda campaña de comunicación social, si no hacen referencia a propaganda gubernamental. Pero estamos en el mismo tema. Suspensión de la difusión de propaganda gubernamental, con las excepciones que ya habíamos leído, que ya habíamos visto en las otras leyes. Las campañas de información de los servidores públicos que prestan sus servicios en los órganos de autoridad electoral. Toda la propaganda relativa a servicios educativos, y de salud. Y por supuesto, la difusión necesaria para la defensa de la población en caso de que haya una emergencia. La protección civil, la difusión de
propaganda relativa a protección civil en los casos de emergencia. Y vamos a la siguiente. Y cualquiera otra que autorice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de manera específica durante los procesos electorales, sin que ello implique que solo las campañas aprobadas por la referida autoridad administrativa son las que podrían difundirse. Y en términos generales estamos hablando de suspensión de la difusión en radio y televisión de la propaganda gubernamental. Radio y televisión porque es lo que en 2007 se consideraba que era lo más común, lo más ágil y lo más omnicomprensivo que se quiera pensar de toda la población nacional. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. También la Ley General de Comunicación Social. Establece el artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general, de observancia general en toda la República y reglamentaria del párrafo 8 del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social. No nos define qué es la propaganda gubernamental. Sin embargo, sí nos dice el legislador que esta ley es reglamentaria del párrafo 8 del artículo 134 de la Constitución, que establece limitantes a la propaganda gubernamental. Y, por supuesto, se refiere a la propaganda que se difunda por cualquier modalidad de comunicación social. Si ya no queda con el uso de estas expresiones, ya no queda circunscrito a la actuación de única y exclusivamente a la actuación o a la difusión, mejor dicho, de propaganda gubernamental en radio y televisión, sino a la difusión en cualquier modalidad de comunicación social. Para mí, aquí quedan también incluidos o incluidas todas las redes sociales. Las reglas en materia de propaganda gubernamental deben aplicarse de manera puntual, de manera exacta, a todos los medios de comunicación social, no solo a radio y televisión, aunque el fundamento constitucional, veíamos, es el párrafo 3, apartado C, del artículo 41. Sí, debe abarcar la difusión en todos los medios de comunicación social. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que no haya influencia del gobierno en la contienda electoral, que se mantenga neutral en esta materia, en la materia electoral, que no influya mediante la difusión de propaganda. Si estuvieron atentos, habrán advertido que el decreto de reformas, tanto de diciembre de 2022 como de marzo de 2023, se prohibió la aplicación de las reformas tanto en el Estado de México como en el Estado de Coahuila. Sin embargo, ya con el auto de suspensión de vigencia, quedó a salvo todo. Nada se podía aplicar. Por tanto, conforme a la teoría de la reviviscencia normativa,
se volvió a aplicar el texto anterior a las reformas de las leyes electorales. En el párrafo 3, el legislador nos dice: son sujetos obligados al cumplimiento de lo dispuesto en esta ley los poderes públicos, los órganos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dota de autonomía, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente público de los 3 órdenes de gobierno. Podemos decir que nada queda fuera de los sujetos obligados. Sujetos obligados todos los que ocupen un órgano de autoridad en el gobierno federal, local y municipal. Sí, está involucrando a todos los órdenes de gobierno, con independencia de que sean estrictamente poder legislativo, ejecutivo y judicial, o bien abarcando a todos los organismos con autonomía constitucional. Sí, abarca a todos. Ningún ente del derecho público formando parte del gobierno queda fuera de estas prohibiciones, de estas reglas o limitaciones. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Esto es lo más que encontré para poder definir lo que es la propaganda gubernamental. Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entiende por 1. Campañas de comunicación social. Son aquellas que difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros de gobierno, o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público. Sí, pero la primera parte es la que me convence, aunque le denominan campañas de comunicación social, no le denominan propaganda gubernamental. Aquellas que difunden el quehacer gubernamental. Acciones, yo quitaría la O, dejaría y logros de gobierno. Eso es la propaganda gubernamental, la que difunde el gobierno para hacer del conocimiento público sus acciones. Obviamente sus acciones positivas. Los logros de gobierno. Hemos estado en el poder estos días y hemos hecho esto y esto. Un tema realmente confuso en la normativa vigente actualmente en el país. Sin embargo, la labor del Tribunal Electoral es amplísima. Es un tribunal de plena jurisdicción, tribunal que tiene, como todos los tribunales, facultad de interpretar la norma jurídica e incluso, aunque esto pocas veces se diga, tiene la facultad de elaborar la normativa del caso concreto. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. ¿Qué es la propaganda gubernamental? Una respuesta está en la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada al resolver en forma acumulada los recursos de apelación 119, 2010, 123 y 125, 2010, las dos últimas. En el considerando 11º de la ejecutoria, se dijo lo siguiente: esta Sala Superior considera que se debe entender como propaganda gubernamental difundida por los poderes federales, estatales y municipales
el conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que llevan a cabo los servidores públicos o entidades públicas que tengan como finalidad difundir el conocimiento de la, vamos a la diapositiva siguiente, por favor, de la ciudadanía, la existencia de logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno para conseguir su aceptación. Regresamos al anterior, por favor. Ahí, gracias. Vean, ha sido la sala superior la que ha tenido que definir qué es propaganda gubernamental. Y nos dice, propaganda gubernamental es la difundida por todos los poderes: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, pero también por las autoridades municipales y, por supuesto, lo previsto en la Ley General de Comunicación Social. Es el conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que llevan a cabo los servidores o entidades públicas. Eso es la propaganda gubernamental. ¿Para qué es? Para difundir en el contexto de la ciudadanía, pero no solo de la ciudadanía, sino de toda la población. Seguimos con la otra diapositiva, por favor. Estos logros de gobierno, programas de gobierno, acciones de gobierno, obras del gobierno. ¿Para qué? Para obtener la aceptación de la ciudadanía. ¿Para qué? Para poder obtener sus votos el día de la jornada electoral. Es decir, para estar en presencia de propaganda gubernamental se requiere cuando menos: A, la emisión de un mensaje por un servidor o entidad pública; B, que éste se dé mediante actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y o expresiones; C, que se advierta que su finalidad es difundir logros, programas, acciones, obras o medidas del gobierno. La que sigue, por favor. Y que tal difusión se oriente a generar una aceptación en la ciudadanía. Sí, te informo, ciudadano, ciudadana. ¿Para qué? Para que veas que estamos trabajando y somos honestos. ¿Para qué queremos que lo sepas? Para convencerte de que así es. ¿Para qué? Para que el día de la jornada electoral te presentes a la mesa directiva de casilla que te corresponde y emitas tu voto. Para mí, lo que nos dice la sala superior es lo correcto. Esa es la propaganda gubernamental. Propaganda gubernamental cuya difusión se debe suspender durante toda la etapa de campaña electoral, debe quedar suspendida en el periodo de reflexión y debe estar suspendida el día de la jornada electoral. Bien, vamos a la diapositiva siguiente. A la siguiente, por favor. Un tema vinculado con propaganda gubernamental: los informes de actividades de los servidores públicos. Antes de que hubiera esta prohibición de difusión de propaganda gubernamental,
pocos se ocupaban de informar. Informaba el presidente de la República y los gobernadores de las entidades federativas, los gobernantes de los ayuntamientos. Pero yo no había visto que un diputado o que un senador también rindieran informe de actividades. Y se fueron multiplicando los interesados en informarle al pueblo de México lo que han hecho. ¿Para qué? Para promover su imagen, para que aparezcan en radio y televisión, para que el pueblo de México sepa a quién agradecerle estar como está. En fin, el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aquí me faltó una S. No sé quién se la comió. A ver si puedo agregarla. Creo que no. Ya después la corregiré. A ver. Artículo 242, párrafo 5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales de televisión y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los 7 días anteriores y 5 posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral. Qué interesante. Al existir desde la reforma de 2007 esta excepción, muchos se apresuraron a rendir informes. Los jefes de demarcación territorial en la Ciudad de México. Yo nunca había visto un informe de un delegado, pero a partir de que los informes no son propaganda, ahora los alcaldes, y solo falta que de manera individualizada los regidores, no se denominan regidores aquí, sino concejales, cada uno de manera independiente rinda informe, que en los municipios el presidente municipal, la síndica o síndico, las o los regidores, rinda cada uno su informe anual de actividades, porque podrá aparecer por 13 días su nombre, su imagen en radio y televisión para hacerse difusión personalizada. Pero esta es una excepción a lo dispuesto en el artículo 134, fracción octava de la Constitución. La rendición de informe anual de actividades no es propaganda gubernamental. Por tanto, no está sujeto a las reglas y prohibiciones que hemos visto. Claro, con el cuidado. En ningún caso la difusión de estos informes puede tener fines electorales. En ningún caso la rendición de informes con esta posibilidad de publicidad se puede celebrar dentro de los periodos de campaña electoral.
¿Alguna pregunta, duda, observación de parte de ustedes? Es un tema interesantísimo que llevó al Partido Verde Ecologista de México a que cada uno de sus diputados rindiera informe de actividades. Los sancionaron, se defendieron y la Sala Superior estableció tesis de que no podían todos de manera consecutiva rendir informe porque eso era un fraude a la ley y era campaña electoral. Yo me opuse porque de acuerdo a esta disposición no hay límite en cuanto a partidos políticos o fracciones parlamentarias. En ninguna parte está previsto que los diputados integrantes de una fracción parlamentaria solo pudieran rendir un informe como grupo parlamentario. No hay esta prohibición, al contrario, se permite de manera individualizada en los reglamentos interiores que diputados y senadores puedan rendir informe. Y si todos pueden rendir informe, ¿en dónde está el calendario o en dónde está la normativa para decir sí podrán rendir informe, pero uno por uno y con un espacio temporal de un mes o de 15 días o de una semana? Sí puede uno rendir informe hoy y el otro mañana y el otro pasado. No hay normativa que se aplique en esta materia. En un momento, Omar. Pero por otra parte, se establece que en radio y televisión, en aquellas estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público, pues resulta que los senadores tendrían posibilidad de hacer esta propaganda en todo el estado al cual representan, pero serían los senadores de mayoría relativa y de primera minoría, pero no los de representación proporcional, porque a nadie representan y son electos en todo el territorio nacional. Así que los senadores de representación proporcional podrían hacer difusión de este informe en todo el territorio. Pero si los diputados son representantes de la nación, podrían difundir su informe en todo el territorio nacional porque representan a toda la nación. Por eso, cuando hablan o hablaban mis compañeros magistrados de un nuevo modelo de comunicación política, yo les decía que hablaban de un fantasma, de algo inexistente. No hay reglas para poder establecer el sistema normativo de estas posibilidades de informe mejor dicho, no en, sino para todos los servidores públicos, porque todos llevamos a cabo actividades, todos podríamos rendir informes. No hay limitante. A ver, primero Omar y después creo que fue Armando quienes levantaron la mano. Adelante, Omar. No, a mí así de rebote, digo, más o menos con el contexto que nos dio, se me ocurre que le podrían haber dado para atrás al momento de decir que son diputados del Verde por los fines electorales. No tienes que decir que eres diputado del Verde, tú eres un diputado de tu distrito independientemente del partido por el que te hayas posicionado, ¿no? Entonces, yo pienso que al momento en que el candidato del Partido Verde ganó la diputación, ya no es diputado de él. O sea, para efectos parlamentarios sí, pero para efectos de rendir su informe como servidor público, es un diputado de su distrito. Entonces no tendría por qué decir que es del Verde. Yo considero que por ahí sería otra línea argumentativa de decir por qué te estoy bajando lo que tú estás informando, ¿no? Gracias, Omar. Nada más que acuérdense que los diputados no son de distrito. De acuerdo a la Constitución, el diputado es representante de la nación.
Sí, así que no están limitados a un distrito electoral siendo de mayoría relativa, sino todos los diputados, por definición constitucional, son representantes de la nación y podrían informarle a toda la nación. Sí, que es otro tema bastante grave si vamos a entrar a esas minucias que son importantes, por supuesto. Adelante, Armando. Sí, gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Una duda, doctor, en cuanto a la difusión de propaganda gubernamental. Me surge una pequeña interrogante. Si un servidor público de cualquier nivel hace una gestión para la construcción, para el otorgamiento de dinero para X fin, pero ese dinero deriva o viene de la iniciativa privada. Cuando se llega a concretizar esa aportación, esa obra o lo que haya sido con dinero privado, si un servidor público asiste a esa inauguración y en su discurso hace referencia a que gracias a él se gestionó o gracias a su actuar se pudo lograr tal o cual cosa, ¿eso también puede ser considerado como propaganda gubernamental? Perdón, no, esto no es propaganda, esto es un discurso en un acto de inauguración. ¿Sí? Lo que sería propaganda es la transmisión por medio de los órganos o de los elementos institucionales. Sí, que esto que dijo en su discurso lo incorpore, por ejemplo, al portal de Internet de la dependencia a su cargo. Esa difusión es lo que sí sería propaganda gubernamental y propaganda indebida, porque está diciendo yo gestioné, yo obtuve, es un logro de gobierno. Sí, pero no sería en el contexto del discurso, sino en la difusión del discurso, que es lo que acostumbran a hacer casi todos los servidores públicos. En el portal pues, aparecen las fotografías, aparece todo, y eso es indebido porque son recursos del Estado, no son suyos. Sí. Bien, ¿algún otro comentario, alguna otra duda? Vamos a la diapositiva siguiente, Jirel, porque ya se nos acabó el tiempo. Solo para decir que también en la Ley General de Comunicación Social existe esta excepción que también ahí se prevé como un caso que no incluye dentro del rubro propaganda gubernamental la difusión de la rendición de informe de actividades. Si podemos cambiar, Jirel, a la diapositiva siguiente. Ahí está, en la Ley General de Comunicación Social, en el artículo 14, que reproduce lo que ya hemos leído de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que tiene también, que es una excepción a lo previsto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución. Bien, vamos a dar por concluida esta parte. Traía algunas tesis relacionadas con el tema, ya no nos da tiempo su lectura, su exposición, pero espero que tengamos otra oportunidad para seguir platicando sobre este tema. Si no tuviéramos todas las bases normativas que tenemos, no podríamos tratar en la práctica este tema. Ahora, teniendo todo este bagaje normativo, creo que podemos hacer un ensayo, una demanda, una denuncia, una queja, en fin, creo que contamos con los elementos suficientes para poder decir que en la práctica sabemos a qué se refieren los supuestos de procedibilidad del procedimiento especial sancionador. Falta, por supuesto, mucho, pero hay otras actividades, hay otros temas que irán viendo ustedes en el transcurso
de este diplomado. Es la clase inicial y creo que para ser inicial hemos bombardeado mucho con toda la normativa, pero hacía falta. Sin esta normativa no podríamos hacer el curso que está programado. Les agradezco mucho su atención. Ya no pregunto si hay intervenciones porque son las 7 de la noche y hay otras actividades. Que tengan buena noche. Espero que haya sido de utilidad esta actividad de ayer y de hoy y que ustedes repasen toda esta normativa con más calma, no con la prisa con la que lo hemos hecho en estos días. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, doctor. A ustedes, gracias.